Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Quiero que me acompañes en la escritura, el primer libro de la Biblia, Génesis. Y vamos al capítulo 18, verso 17 en adelante. Génesis, capítulo 18, verso 17 en adelante. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Si vamos a hablar de alguien en el Día del Padre, aquí está el Padre de la fe, quien sería Padre de las multitudes, el Padre de la descendencia espiritual, el Padre del pacto por el cual su descendencia bendeciría a todas las naciones. Sería imposible no hablar de Abraham. Y es importante entender qué característica tuvo Abraham, qué tamaño de características debió haber tenido para que Dios lo eligiera a él, porque Abraham no fue elegido por ser judío, no existían los judíos. Abraham no fue elegido por ser israelita, no existían todavía los israelitas. Abraham no fue elegido porque era el que más asistía a la iglesia, no existía todavía las iglesias, no existía ni siquiera la Biblia. Abraham fue elegido por su corazón, y quiero que pongamos atención en una característica que aquí Dios mismo la menciona, porque dice en esto que estamos leyendo: le voy a hacer una revelación a Abraham, no se la voy a ocultar, sabiendo que va a ser quien es, pero además, fíjate lo que continúa diciendo: porque yo sé, dice, es el Señor hablando, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Jehová eligió a Abraham, entre otras cosas, porque Jehová sabía que Abraham mandaría a sus hijos y a su casa a seguir el camino de Dios. Jehová conocía el corazón de un padre que se ocuparía en guiar a su descendencia en los caminos del Padre. Porque eso es ser padre. Jehová sabía que Abraham sería un padre conforme al corazón de Dios, un hombre de Dios. Y ahora estamos viviendo en una generación donde la hombría, la verdadera hombría, se está perdiendo, está siendo atacada, y el hombre se ha visto confundido acerca de lo que es ser y qué debe hacer un hombre de Dios. Porque tú puedes ser hombre por género, pero no es lo mismo ser masculino y ser hombre. Como no es lo mismo estar casado y ser esposo, o ser proveedor y ser padre. No es lo mismo. En México hay una estadística escalofriante. El 41.5% de los hogares en México, en nuestro país, no tienen padre. 41.5% de los hogares no tienen padre. Y esa es una de las mayores dificultades que puede enfrentar un niño. Desarrollarse en un hogar sin un padre. Lo único peor que un hogar sin padre es un hogar con un padre que no ha tomado su lugar como tal. Cuidar, proteger y estar a cargo de guiar en los caminos de Dios a su descendencia.
El apóstol Pablo escribió en la primera epístola de Timoteo, capítulo 5, verso 8, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo, un padre que no provee para su hogar, que no cuida su hogar, que no está al pendiente de su hogar. Dice la Escritura que ha negado la fe, es un apóstata, que es peor que un incrédulo, porque un apóstata es peor que un incrédulo. La apostasía es peor que la incredulidad. Y en el Evangelio de Lucas se menciona que si alguien piensa construir una torre, primero debe sentarse a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla. Yo quiero dirigirme en este momento a aquellas mujeres jóvenes que están en una relación con un hombre o con un masculino, que van a construir o que pretenden construir algo mucho más importante que una torre, es una vida, un matrimonio. Te has sentado, como dice la Escritura, a calcular si ese hombre tiene con qué ser algún día el hombre de tu vida. Porque el novio de hoy será el esposo de mañana y será el padre de tus hijos. Sería sabio que en este momento te sientes a calcular, como dice la Escritura, si tiene con qué, si le alcanza. Y te quiero dar un tip muy simple para poder diferenciar en esta etapa temprana, si es que tienes la bendición de no haberte embarcado aún con alguien que no será un buen padre. Cómo reconocer y diferenciar entre un hombre y un hombre de Dios. Un hombre te va a ofrecer un preservativo. El hombre de Dios te va a ofrecer un anillo de compromiso. Los hombres de Dios se comprometen, se responsabilizan, influyen, guían, y lo que hará hoy, lo hará mañana como un padre. Y nuestro llamado es ser un padre como el padre Abraham. Un padre debe orar por sus hijos. La Biblia está llena de ejemplos. Abraham mismo y su descendencia orando padres con hijos. Esta oración paterna, esta oración del padre, de la cabeza del hogar, es tan importante que marcaba el destino de sus hijos. La cobertura en un hogar de un hombre de Dios es una cobertura poderosísima. Por eso yo exhorto a todos los padres que me están escuchando que se tomen el tiempo de bendecir a sus hijos. No importa lo difícil que haya estado el día, no importa lo que haya pasado, no se duerma sin bendecirse, porque es una coraza espiritual. Quiero que vayamos a la Escritura para que aprendamos de Isaac, el hijo de Abraham, un hombre que sabía de tener un padre amoroso, protector, pendiente de todas las cosas, aún más de las cosas espirituales. Y fíjense qué le podremos aprender a Isaac en el momento en el que va a bendecir a su hijo. Vamos a Génesis capítulo 27, verso 26 en adelante. Está Isaac en su lecho, ya en su lecho de muerte, ya es un hombre anciano, ya es un hombre que no puede ver bien, y él desea bendecir a su hijo. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Antes de declarar bendición sobre su hijo, Isaac manda llamarlo y le dice: bésame, dame un beso. Y cuando lo bese, lo huele a su hijo. Debemos de besar a nuestros hijos, debemos de abrazar a nuestros hijos, debemos de estrujar fuertemente a nuestros hijos. A ellos no les va a gustar, pero es algo que ellos necesitan. Hágalo aunque ellos no quieran.
Nuestros hijos necesitan padres que los abracen, que los besen y que los huelan. ¿Se imagina usted lo cerca que debió haber estado Isaac para oler? Yo me imagino que metió su rostro en el cuello de su hijo y lo olió como las flores del campo. Bese a sus hijos, es una de las sensaciones más hermosas para un padre y un gran legado para un hijo. A mí me encanta besar a mis hijos y no es extraño que cada noche se reúnan mis 3 hijos, mis 3 varones y se me encimen y nos besemos unos a otros. Tengo uno de mis hijos, mide 2 metros, la cabeza es de este tamaño, me encanta agarrarla y besarla como cuando era un bebé. Y ¿sabes qué? A él también le agrada. A mi hijo Santiago le meto la mano entre los chinos porque tiene un cabello rizado hermoso y lo lleno de besos y él también me llena de besos. Y lo mismo me sucede con mi hijo Mateo, que es el más pequeñín. Pero conforme los niños van creciendo, por alguna razón dejamos de manifestarles nuestro amor físico y eso es un error. El diablo ha programado a muchos padres con la idea equivocada de que debemos de ser poco afectuosos con nuestros hijos, particularmente con los varones. Usted debe de entender algo hoy. Usted es el único hombre, usted es el único varón que podrá dar ese tipo de amor poderoso a su hijo en una forma santa y legítima. No lo prive de ello. Abrácelos, béselos y sea bendición para su casa. Después, Isaac declararía bendición. Después de abrazarlos y de besarlos, entonces viene la bendición. Fíjense lo que nos deja saber la Escritura acerca de un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Estoy hablando del rey David. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 16 al 20. Es un momento de enorme alegría en la vida de David. El arca de la alianza, el arca del pacto, el artefacto donde la presencia misma de Dios residía, va a regresar a Jerusalén. Es uno de los días más importantes, uno de los mayores logros en la vida del rey David. Y fíjense qué fue lo que hizo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Le pareció exagerada la forma en la que brincaba y bailaba del gozo de que la presencia de Dios regresaba a su ciudad. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una tarta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Una gran fiesta, una gran victoria. Pero fíjense lo que dice el verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa. En medio de un gran logro, de un gran reconocimiento, de una gran victoria, el rey David no se olvidaba de bendecir su casa. El padre, conforme al corazón de Dios, bendice su casa. Y entiende que bendecir su casa no solamente es un acto de palabra, sino invertir en la vida de nuestros hijos. Invertir en la vida de nuestros hijos para que puedan llegar llenos de seguridad y del amor que solamente un padre puede ofrecer a donde nosotros no podríamos haber llegado. El Salmo 127:4 dice que los hijos son como saetas, como flechas en manos de un guerrero. Una flecha necesita dirección, una flecha necesita ser trabajada, necesita ser enderezada, necesitan ser afiladas. Se necesita trabajar duro en una flecha mucho antes de lanzarlas. Mucho antes de que tus hijos salgan a hacer su vida, debemos de trabajar en ellos. Y eso requiere tiempo y esfuerzo. Dice que son como saetas en manos del guerrero. Los guerreros guerrean, los guerreros batallan, los guerreros luchan. Usted tiene que aprender a luchar por su familia.
Va a tener que aprender a luchar por sus hijos, luchar por tener el tiempo para estar con ellos, luchar para vencer el cansancio y tomarse un tiempo para jugar con ellos, para escucharlos, para dirigirlos. Si usted tiene la bendición de todavía tener flechas, hijos en su casa bajo su dirección, es tiempo donde todavía puede dirigirlos. Si usted no quiere que su hijo termine allá o termine allá, tómelos y redirecciónelos. No sabemos qué tan lejos vayan a llegar. Habrá otros factores que van a influir, pero al menos si los dirige cuando salgan de su hogar, sabe dónde no van a terminar. Porque usted batalló para eso. Aléjelos de las malas compañías, aléjelos de las malas costumbres, mientras los tiene en su mano. Debemos ser presentes y estar ocupándonos de nuestros hijos y poder decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no se comprometió por toda su familia porque no tenía quizá la forma de dirigir la vida de todos, pero él se comprometió por los que estaban en su casa bajo su autoridad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos Josués modernos hay aquí que entienden que la felicidad de su hijo depende de la relación que su hijo tenga con Dios? Yo quiero que usted entienda esto hoy. La felicidad de su hijo depende de la relación que su hijo tenga con Dios. Y nosotros tenemos una enorme influencia en ello. Porque muchos se esfuerzan para que sus hijos lleguen a ser grandes concertistas, y está bien, o grandes médicos, o atletas. Pero ¿cuántos se esfuerzan para que sus hijos tengan una relación con Dios? Para presentarles al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque sin esa relación, dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve formar grandes profesionistas, grandes atletas, grandes empresarios, si los vas a ver inestables, deprimidos y confundidos? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde lo más importante? Porque un título en la pared no está mal, pero no es un antídoto para el despropósito. Una medalla olímpica en la familia no está mal, pero eso no te garantiza dormir en paz. Solamente Cristo puede hacer eso. Y cuando usted siembre en sus hijos, va a activar una de las leyes más poderosas establecidas por Dios, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembre en sus hijos hoy, usted como padre lo va a cosechar mañana. En los Juegos Olímpicos de París de 1924, había un claro favorito para la medalla olímpica en canotaje. Su nombre era Bill Evans. Era la esperanza de su país de ganar por primera vez una medalla de oro en esa disciplina. Y él era el claro favorito porque iba invicto, no había sido derrotado en ninguna de las competencias internacionales en las que había participado. Así que la expectativa era enorme de que su país ganaría por primera vez una medalla de oro en canotaje. Pero resulta que la esposa de Bill estaba embarazada y el bebé podría nacer mientras él se encontrara en París en los Juegos Olímpicos. Los doctores le decían que lo más probable es que naciera la semana posterior a que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos. Pero Bill Evans no se quiso arriesgar. Y no ganó la medalla de oro porque simple y llanamente no asistió a los Juegos Olímpicos de 1924 en París, a los cuales estaba clasificado como número 1.
para no correr el riesgo de perderse la oportunidad de recibir a su primer hijo en sus brazos. El hijo nacería una semana después de que terminaran los Juegos Olímpicos. Y tú y yo podríamos pensar que él lo lamentó. Él siempre dijo que él nunca lamentó esa decisión. Él tenía que estar ahí para ser el padre que recibiera a su hijo. El tiempo pasó. Para ser más exactos, 28 años. Y ahora eran los Juegos Olímpicos de Helsinki, 1952. Y en esa misma disciplina, Frank Havens, el hijo de Bill, estaba participando. Y ganaría la medalla de oro. Lo primero que hizo al ganar la medalla de oro es enviarle un telegrama a su padre, que estaba en los Estados Unidos. Querido padre, gracias por haber esperado a que naciera en 1924. Voy a casa con la medalla de oro que tú tendrías que haber ganado. Tu hijo que te quiere, Frank. Frank ganaría la medalla de oro, la cual hasta el día de hoy es el único oro individual en canotaje. Pero más que eso, fue el premio a su padre, el padre que debió ser campeón olímpico, pero antepuso sus obligaciones familiares. Usted no tendrá mayor satisfacción en la vida que ver hijos plenos, cabales, íntegros, sirviendo al Señor. Y quizá no hemos sido los mejores padres. Quizá ninguna de estas características empata con nosotros. Hoy es el tiempo. Hoy es el día donde las cosas pueden y deben cambiar. Hay una profecía que Dios envió a su pueblo por medio de Malaquías, en la cual vendría con el propósito de reconciliarnos con Dios, de deshacer las obras del diablo en nuestra vida, pero hay otro propósito específico que la Biblia enseña, es la obra de Cristo en nuestra vida. Acompáñame a Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Esto debe de suceder antes del día del Señor. Ese día grande y terrible está refiriéndose al día del juicio. Identificamos específicamente ese día como el día en el que Cristo va a regresar y va a ser el juicio final. Antes de que eso suceda, porque estamos esperando que Cristo vuelva. Bueno, antes que Cristo vuelva, esto tiene que suceder. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. La obra de Cristo es una obra de reconciliación, no solamente de la humanidad con Dios, sino de padres con hijos e hijos con padres. Hoy es el día en el que te debes de reconciliar con tu hijo. Hoy estamos encerrados en casa con nuestras familias. Hoy papá no pudo salir con los amigos, hoy papá no pudo ir al estadio. Hoy papá, Dios te dice que la obra de Cristo en tu corazón debe de alcanzar para que te reconcilies con tus hijos y que tus hijos se reconcilien contigo. Pida perdón a sus hijos. Quizá los ha maldecido de dicho o de hecho o por omisión. Pero una bendición es 7 veces más poderosa que cualquier maldición. Y Cristo quiere que te reconcilies hoy.
Hijos, perdonen a sus padres. Me dirijo en este momento a aquel hijo que ha sido abandonado, aquel hijo que ha sido violentado, aquel hijo que ha sido lastimado por aquel que más debió de haberlo cuidado y protegido. En el nombre de Cristo, perdónalo. Es muy probable que él también haya sido violentado. Es muy probable que él sea así porque también fue abandonado. Perdónalo. Y yo sé que este es un tema muy delicado, porque estoy consciente que este mensaje está llegando también a hogares donde no hay padre, donde la madre ha tenido o ha tratado de llevar ese papel. Yo quiero decirle a todas esas madres solteras que me están escuchando, que sus hijos no están condenados, sus hijos no están ya predestinados, porque si no tienen un padre físico presente, tienen a un Padre celestial. Diríjalos a Dios. Diríjalos al Padre. Él suplirá toda necesidad emocional. Él ocupará cualquier espacio vacío que un hombre mortal pudo haber dejado. Y esto no te lo digo como pastor, sino te hablo desde la experiencia. El día de ayer hablaba con mi madre para que le corroborara a mis hijos algo que les había platicado en relación al sermón y que ellos no podían creer. Y es el hecho de que mi padre nunca jugó conmigo. Yo tuve un padre, pero nunca jugó conmigo, nunca me dio un beso, nunca me leyó un cuento antes de dormir, nunca se sentó a platicar conmigo, nunca me llevó a la iglesia y sin embargo nunca me sentí desvalido, nunca me sentí indefenso, nunca me sentí abandonado, porque tuve una madre que me dirigió a mi padre espiritual y entendí a una edad muy temprana que era un hijo amado por mi padre. A mis hijos les cuesta trabajo creer eso porque fue un buen abuelo. Mi padre fue un buen abuelo, cambió con los años. Se entregó a Cristo y a una edad avanzada, a los 80 años, se bautizó. Yo tuve el privilegio de bautizar a mi padre. Y ese día, ese abrazo y ese beso pagó toda una vida. Padres, tomen a sus hijos. Yo quiero pedirte que como familia en este momento, hijo, abraza a tu papá. Le quiero pedir a mis hijos que vengan. Abracen a su papá. Papá, abraza a tus hijos. Y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos en este día. Tienes la bendición, este momento precioso de reconciliación para que tus hijos sanen en su corazón y para que nosotros podamos ser el Padre que hemos llamado a ser. Vamos a orar. Señor, en este día queremos darte las gracias por ser nuestro Padre. Queremos pedirte como padres perdón por todos los errores que hemos cometido en la crianza. Tú sabes, Señor, de nuestras carencias y conoces las dificultades que es criar hijos. Ayúdanos a reflejarte mejor. Ayúdanos a crear una generación de saetas que lleguen lejos brillando tu luz. Quiero pedir particularmente por aquellos hijos que su padre no está con ellos, que han sido abandonados física o emocionalmente. Manifiéstate a ellos de una forma especial. No estamos solos, no hay huérfanos en Cristo. Gracias porque tú nos has adoptado a todos como hijos. Gracias porque hoy celebramos el Día del Padre y tenemos al Padre más amoroso, más poderoso, más tierno, más comprensivo. Su nombre es
Jesucristo. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga. Ministerios Bea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.